Buenos días. Entonces, antes de que pase el equipo a exponer, voy a señalar algunos puntos como parte introductoria de este tema. ¿Sí se está compartiendo correctamente? Sí, profe. Sí, Buenos días. Sí, gracias. Sí, Gracias. Entonces, bien, nos quedamos la sesión anterior hasta esta parte de una serie de preguntas que seguramente varias de ellas pues ya las han podido ustedes responder. Son asuntos los que hemos comentado de manera general. Puede haber alguna otra duda. Vamos a mencionar algunos puntos muy breves de por qué la importancia del agua, ¿sí? Porque, bueno, primeramente, es comprender que la mayor cantidad de agua que absorben las plantas es a través de las raíces. Sabemos que a través de las hojas, a través de la corteza, también son capaces de absorber agua, pero la mayor cantidad para satisfacer la necesidad del cultivo o de la planta es a través de la absorción en las raíces. El agua también pues ocupa en 2/3 partes. 2/3 partes del peso de los seres vivos. En el caso de nosotros, bueno, pues estamos compuestos por una mayor cantidad de agua. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando disminuye? Cuando disminuye el flujo de agua. De inmediato, la planta resiente esa ausencia. La planta se marchita o se empieza a marchitar. Cuando la humedad escasea demasiado, que tiende hacia lo que conocemos como el punto de marchitamiento permanente, entonces la planta busca mecanismos de defensa o de autodefensa. Una de ellas pues es empezar a cerrar sus estomas, cierran sus estomas para evitar o para disminuir la evapotranspiración. Cuando eso ya no es suficiente para evitar la pérdida de humedad, lo que hace es empezar a tirar las hojas. Bien, pero esto ya es en condiciones extremas. ¿Qué más tenemos? Por lo que respecta a los procesos internos, aquí de forma sintética o una representación simplificada, es muy importante en el aspecto de fotosíntesis, en la fotosíntesis en la planta. ¿Sí? Es uno de los procesos esenciales para la transformación que se da al interior de la planta. Y esto, bueno, se ha detectado que cuando la humedad disminuye, el proceso fotosintético también disminuye su intensidad. ¿Qué ocurre? Pues hay falta o disminución de la formación de compuestos orgánicos que permiten que la planta tenga una gran vitalidad, que la planta se encuentre turgente. En el aspecto de nutrición, ¿sí? Sabemos que los elementos nutritivos, todos los nutrimentos, son asimilables cuando se encuentran en forma soluble. Por eso es que muchas, en los últimos años más bien, ha tenido gran auge el fertirriego,
las aplicaciones foliares nutrimentales, porque ya los elementos que enriquecen, que ayudan a la planta, se encuentran en solución. Y eso es lo más importante. Aún así, en el caso de la aplicación de los que conocen la sal, la urea o el urea, conocen ese fertilizante, saben que es una sal granulada. Y aunque se coloca muchas veces sobre la planta, en la superficie, es importante que exista humedad para que no se pierda. En muchos lugares simplemente se avienta, como en el caso de la caña de azúcar, solamente se avienta el fertilizante en el tallo, junto a las raíces, ¿sí? Desde luego en el caso del maíz donde se aplica fertilizante, se tiene que aplicar el fertilizante y luego realizar el aporque. ¿Por qué? Pues con la finalidad de evitar que se pierda una gran cantidad del producto que se está aplicando, porque si no hay suficiente humedad, se empieza a volatilizar, se empieza a esfumar, se pierde por evaporación. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Dije que no. Y ya no es suficiente la cantidad de, que requiere la planta, la cantidad de nutrimento. Bueno, de esta manera tenemos que la nutrición es muy importante. Luego, desde luego en la transpiración, ya había señalado algo al respecto. En la transpiración, pues es básicamente como si fuera el radiador de la planta. La humedad es la que regula la temperatura, al igual que nosotros. Si nosotros estamos haciendo ejercicio, empezamos a sudar precisamente para regular la temperatura del cuerpo. Y la planta hace lo mismo a través de la transpiración. Hay una temperatura elevada al exterior de esa planta, en sus alrededores. Tiene que buscar la manera de poder regular la temperatura interna con la externa. Y es ahí donde se presenta la transpiración. La transpiración que puede ser baja, puede ser elevada, en función de las condiciones de temperatura del lugar. Y entonces se considera como el regulador. El proceso es el regulador de la temperatura. Y desde luego sabemos, como cuando mencionamos los procesos edafogenéticos, que se ven afectadas las reacciones químicas, y el comportamiento físico y la parte biológica. Y todo ello en su conjunto, bueno, se ve ese reflejo directamente en el crecimiento y en el desarrollo y finalmente en los rendimientos, en la producción final. Es ahí donde se detectan esos bajos contenidos de humedad en el suelo. Entonces, así como simplemente un pequeño resumen, lo importante es que el agua es el solvente por excelencia y la proporción de nutrimentos hacia las plantas es en forma de solución, principalmente. Ahora, esa agua se retiene en los poros. En los poros, pero sabemos que existen existen fuerzas para poder retener esa agua. Y eso va a depender de la cantidad de agua.
que tenga el suelo, porque mientras más se pierde la humedad, la fuerza con que se retiene esa agua es mayor. ¿Y qué implica, qué implicaciones tiene para la planta? Cuando, no sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado eh, tomar agua de la llave. Anteriormente mucho se hacía, mucha práctica de ese tipo se hacía, y a veces no había agua, al abrir la llave no caía suficiente, o no caía nada. ¿Y qué era lo que hacía, lo que se hacía? Pues no, los muchachos, compañeros sedientos después de jugar, de correr a la hora del recreo, corrían hacia la llave y se colgaban de la llave para succionar, porque sabían que había agua en la tubería y algo podían sacar de agua. Y entonces es justamente lo que hace la planta. Tiene que vencer una fuerza. Esa fuerza con la que se retiene el agua en el suelo, la planta la tiene que vencer. Tiene que aplicar más fuerza para poder extraer el agua. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Y aquí hablamos de la retención del agua, pues la medición más usual es la de atmósferas, que es la que comúnmente utilizamos. Retención del agua medida en atmósferas, o bien la succión medida en atmósferas. ¿Sí? Esa es una fuerza que tiene que aplicar, que ejecutar la planta para poder obtener la humedad. Pero decíamos, bueno, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas fuerzas con las que se retiene el agua en el suelo? Una de ellas, hay una superficie específica del agua, ¿sí? Y tiene esa característica de, si se acuerdan de las fuerzas de Van der Waals, allá, que les comentaron seguramente en física, son fuerzas importantes. La cohesión, la atracción entre las partículas, es otra de las formas en que se retiene el agua en el suelo. Por eso es que uh, si nosotros tomamos un trozo de suelo, un trozo de suelo, si hay humedad, un suelo húmedo, o cercana a la saturación, podemos tomar ese trozo de suelo y el agua no se tira, no se cae, porque está retenida con una cierta fuerza. Entonces, se le conoce como tensión de humedad del suelo, esa fuerza con la que se retiene, la humedad en el suelo, ¿sí? Porque sabemos que hay movimiento de agua. Mientras haya suficiente humedad, digamos, si el suelo está saturado, el agua se mueve libremente. Si hay movimiento, va a haber, desde luego, sabiendo que el estrato, que la capa, tiene buena permeabilidad. Si hay buena permeabilidad, va a haber movimiento del agua. Y también se va a dar fácilmente la percolación, ¿sí? Ese movimiento del agua hacia las profundidades, de esa agua que va a formar parte de los mantos freáticos. Entonces, se conoce como fuerza de tensión de humedad, así se le conoce. Y ya mencionamos, bueno, las fuerzas de tensión, la succión que tiene que hacer la planta, es una fuerza que tiene que vencer, ¿sí? Y entonces, y decíamos, mientras más seco es el suelo, más fuerza se tiene que aplicar. Toda esa fuerza medida, para este caso, en atmósferas, y por eso es que se señala, por eso es que se mencionan los términos para el caso de agua aprovechable, humedad aprovechable,
se menciona el rango de CC-PMP. ¿Sí? En un punto ese PMP, cuando ya se llega al límite de la planta, que le falta humedad, o en condiciones adecuadas es CC. ¿Sí? Bueno, ya señalamos, ya mencioné estos términos, las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión son las que ayudan a que el agua se mantenga, esté en el suelo. ¿Sí? Hay una condición de adhesión, o sea, el agua se adhiere, y una fuerza de cohesión también. ¿Sí? Entonces, son dos fuerzas que se presentan en el interior del suelo: adhesión y cohesión. ¿Y cómo clasificamos? ¿Cómo clasificamos el agua en el suelo? Bueno, menciono esto rápidamente porque no recuerdo bien si el equipo que va a exponer solamente le encargué que revisara lo de métodos de determinación de humedad. ¿Sí? Pero bueno, si les encargué también que hablara sobre la clasificación, pues ya lo obviarán. ¿Sí? Bueno, tenemos agua o humedad a diferentes condiciones. Cuando nosotros secamos el suelo a esta temperatura, que es una de las prácticas que se hacen, es una de las prácticas cuando se determina humedad, aún así, hay agua retenida aproximadamente a 10.000 atmósferas en esa muestra de suelo, o en ese suelo, bajo esas condiciones. Entonces, esa agua es humedad que existe, que no interesa, porque no se puede utilizar, no se puede extraer. Luego hablamos de agua higroscópica. Este tipo de agua le encontramos, o esta humedad la encontramos cuando nosotros tomamos una muestra de suelo y la dejamos que se seque al aire, en condiciones ambientales, que se seque hasta que alcance una temperatura, un peso constante. Y esa humedad que queda bajo esas condiciones se retiene a 1000 atmósferas. Es agua higroscópica, así se le llama, esa humedad bajo esas condiciones. Luego tenemos el agua capilar. El agua capilar es aquella que se mueve, en esos espacios, en los poros. Y como decía, dependiendo de las condiciones de permeabilidad del suelo, pues se moverá en diferentes direcciones y en forma lenta, pero hay movimiento. Eso se refiere a agua capilar. Y la fuerza con la que se retiene, pues es menor que 15 atmósferas. Bueno, entonces, así, de esta manera tenemos estas condiciones. Decía los incisos A y B: agua de hidratación y agua higroscópica. Pues no, realmente no nos interesa, ¿sí? Porque no son agua, no es humedad aprovechable, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es la humedad que se puede aprovechar y que se encuentra en el rango de entre CC y PMP. ¿Bien? Y algo importante por señalar es que se mencionan algunos términos como constantes de humedad. Las constantes de humedad. En este caso,
se menciona al PMP como una constante, el CC como una constante, el punto de saturación como una constante. Pero realmente es variable. Es variable para cada suelo, para cada tipo de suelo. Si cada tipo de suelo va a tener un valor, un dato. E inclusive, si traemos a la memoria, a la mente, el triángulo de texturas, recordarán ustedes que es un rango amplio el que se utiliza para textura fina, para arcillas, para suelos arcillosos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos en cualquier punto diferente, en esa esquina, en ese pico superior del triángulo, vamos a tener diferentes valores. Pero bueno, se habla de una constante, ¿sí? Entonces, no nos da una idea, de la cantidad de agua que retiene ese suelo. No hay hay que hacer el cálculo, hay que hacer la estimación, ¿sí? Sino nos indica qué porcentaje de humedad tenemos, que básicamente es lo que utilizamos nosotros, un porcentaje. Hablamos de porcentaje de humedad. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta este momento, adelante, por favor. Creo que no hay, profesor. Es lo que veo allí. Apareció un no. Muy bien. Eso es. Está todo con claridad o todo confuso. Entonces no hay preguntas. Muy bien. Entonces en este momento le damos la oportunidad al equipo para que haga su presentación. Es el equipo 1, me parece. Sí, profesor. Por favor. ¿Ya lo pueden ver, profesor? Ya se ve, compañero. Ya. Adelante. Sí, Buenos está, días, somos el equipo 1. Hoy vamos a hablar de lámina de riego, uso consultivo y métodos utilizados en producción de forrajes. Mi equipo está compuesto por Elizalde Zúñiga Bricia, Franco Galicia Nadia, Solís Márquez Seila Paloma y Valdés Espinosa Esmeralda y su servidor Mauricio Canseco Suárez. Abordaremos, este es el índice, abordaremos temas desde lámina de riego, qué es la lámina de riego, 3 fórmulas con respecto a la lámina de riego. En el uso consultivo hablaremos de qué es el coeficiente consultivo, qué es el uso consultivo, principales factores que influyen, determinar el uso consultivo, ambos métodos, tanto el de Blaine y Cried como el de Thornway, el de agua en México y usos generales del agua. En métodos de la producción de forrajes, hablaremos de la producción de forrajes, qué es el forraje y los métodos. La lámina de riego. ¿Qué es la lámina de riego? Elías Matadamas nos dice que la lámina de riego es el grosor de una lámina teórica de agua que podemos aplicar a cualquier superficie y que garantiza una cantidad de humedad a capacidad de campo. Es decir, que nos van a decir que cuánta agua es óptima para ese tipo de suelo y cultivo que vayamos a utilizar. Toma en cuenta las características del suelo y la profundidad que éstas tienen las raíces. También Waldo Gede y Jorge Flores nos dicen que la lámina de riego es la cantidad de agua en unidades lineales, es decir, en centímetros, o la carga de agua que se aplica sobre una superficie en el suelo, para cumplir con requerimientos de riego en el cultivo que vayamos a usar. La siguiente relación permite estimar la lámina de riego en función del volumen, que es V, y aplicado sobre en área, que es lámina de riego es igual a volumen sobre área. Fórmula 1. La lámina de riego, esta es la fórmula, el porcentaje de humedad
menos el porcentaje de humedad al punto de marchitamiento permanente. Esto se multiplica por densidades aparentes. Creo que me quitaron el presentar. Bueno, este se compone por lámina de riego en centímetros, el porcentaje de humedad, capacidad de campo en un porcentaje, el porcentaje de humedad en marchitamiento permanente, la densidad de aparente en gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad a la que se encuentran las raíces absorbentes, las que se dividen en raíces secundarias y la tuberosidad principal. Pues se va a tomar las raíces absorbentes hasta donde se empieza a tomar el agua del suelo. La fórmula 2 sería lámina de riego es igual al porcentaje de humedad de agua aprovechable por densidad aparente y la profundidad de las raíces. La porcentaje de humedad de agua aprovechable se va a medir en un porcentaje, la densidad se va a medir en gramos sobre centímetros cúbicos y la profundidad de las raíces en centímetros. Fórmula 3 sería el porcentaje de agotamiento permisible de la humedad disponible por una resta que es de la capacidad de campo menos el punto de marchitamiento permanente, por la densidad aparente y por la profundidad radicular, es decir, la profundidad de las raíces. Y todo esto dividido en 100. Continuamos con el uso consultivo. El coeficiente de uso consultivo. Juan Quispe Rodríguez se refiere al coeficiente de uso consultivo, KC, o a veces K, de un cultivo como la relación entre la demanda de agua del cultivo mantenido a niveles óptimos, eta, y la demanda del cultivo de referencia. La fórmula sería Kc, coeficiente de uso consultivo, que es igual a la división de la evapotranspiración potencial del cultivo, eta, entre la evapotranspiración potencial de cultivo en referencia. ¿Qué es el uso consultivo? Garay nos dice que el uso consultivo puede definirse como la cantidad de agua que las plantas consumen para poder germinar, crecer y producir económicamente, es decir, la cantidad de agua que necesitan para todo su proceso de crecimiento y empezar a producir frutos. Y cuantitativamente es un concepto equivalente al de evapotranspiración, es decir, que están relacionados. Los principales componentes del uso consultivo del agua son la transpiración y la evaporación. Principales factores que influyen. Tenemos en tres rubros. El clima. En el clima entra la temperatura, la humedad relativa, el viento, latitud, luminosidad y precipitación. Después encontramos los cultivos, es decir, especie y variedad. Podemos encontrar una misma especie, pero distintas variedades, que cada una tiene sus requerimientos propios. Ciclo vegetativo y los hábitos radiculares, es decir, cómo se desarrollan las raíces. El agua de riego nos habla de la calidad y disponibilidad, porque hay lugares donde se dispone de poca agua y se tienen que hacer métodos distintos, o hay lugares donde el agua es abundante y se aprovecha lo más que se pueda. Y también podemos hacer las prácticas de riego. Solís nos dice que lo primordialmente lo que interesa al agricultor y a toda persona que haya de intervenir en la resolución de los problemas relacionados con el riego es la cantidad de agua de la cual se debe disponer cada cosecha para completar su ciclo y rendir sus productos. Determinar el uso consultivo. El uso consultivo se encuentra analizando los dos métodos, que va a ser el planteado por el investigador Thornway y el otro por el investigador Blainey y Cradle, basándose en la relación de la radiación solar, la temperatura y el tipo de planta. El método de Blainey y Cradle es el más complicado. Este método consiste en considerar que la evapotranspiración potencial puede variar de forma directa con la suma de los resultados de la temperatura media y el porcentaje promedio del mes de las horas de luz en el día. Mientras, esto se puede determinar mientras haya una buena humedad en el suelo donde se piensa plantar dicho cultivo que nosotros previamente hayamos decidido. Primeramente, hay una fórmula que es utilizando los coeficientes globales, es decir, en general, del uso consultivo, que es el uso consultivo, que es igual al global por el factor de humedad, de temperatura y luminosidad. Este se va
calcular a través de una sumatoria sumatoria de las temperaturas y luminosidad, donde se obtiene parcialmente, o sea, de cada una, que es igual a P por T más 17.8 entre 21.8, donde T es la temperatura media para el periodo considerado, es decir, la planta se va a separar en varios periodos, ya sea 3, 4, 5, pero vamos a determinar cuál es la temperatura media para cada uno de estos. El P representa el porcentaje de horas luz que tiene promedio con respecto al anual, es decir, cuántas de esas horas luz representan del total al año. Después encontramos el coeficientes parciales, o sea, uso de coeficientes muy detallados, que sería el uso de que sería calcular el uso consultivo igual a el coeficiente es con el factor de temperatura y luminosidad. Lo vamos a multiplicar por el coeficiente de temperatura. Se va a calcular previamente con el intervalo del ciclo y se calcula con la siguiente expresión, que es 0.0314 por la temperatura media, que está aquí en la parte de arriba, temperatura media para el periodo, o sea, se va a calcular para cada periodo, cada intervalo del ciclo que dure el crecimiento de la planta, y se le va a sumar 0.2396. Esa es la fórmula para calcular el coeficiente de temperatura. Después encontramos esta multiplicada por el coeficiente de desarrollo de cada intervalo, considerando el ciclo total vegetativo del cultivo. La fórmula sería factor de temperatura luminosidad por el coeficiente de temperatura por el coeficiente de desarrollo de cada intervalo. El método de Thornton es un poco más sencillo. Este método toma en consideración la latitud y la temperatura, considerando que la latitud conforma un índice de la energía, o sea, de qué tanta energía le va a llegar a nuestras plantas o cultivos. La fórmula de Thornton es evapotranspiración, que previamente había dicho que tiene relación con el uso consultivo, por un 1.6 por 10 por la temperatura media mensual en grados centígrados, entre el índice anual del calor. Previamente se va a calcular con los índices mensuales, 12 índices mensuales, es decir, refiriendo desde enero hasta diciembre, y el índice mensual se va a calcular con la temperatura media mensual del mes que queramos calcular, entre 5, y esto elevado a 1.514. Si están viendo en la fórmula, dice 1.6 por 10 T entre I elevado a A. A se refiere a la constante que depende del lugar, por eso dijimos que se refiere a la latitud, que como un índice de energía, y que es en función del índice de eficiencia anual de temperatura. Aquí vamos a usar ya calculada el índice anual de calor para completar la fórmula que está planteada en la parte de abajo. Ahora continuamos con el agua en México. Del periodo de 2006 a 2005, pudimos observar que el uso consultivo en México, un 61.1% estaba proveniendo de fuentes de superficie, es decir, ríos, arroyos y lagos, mientras que el resto, que sería el 38.9%, obtenía de acuíferos, de fuentes de bajo tierra. En usos generales del agua abarcamos 3 rubros: urbanos o domésticos, industriales y agrícolas. Los urbanos o domésticos podemos entender que son los que abarcan comercios, servicios y nuestros hogares, representando a nivel mundial un 10% y en México un 12%. Industriales es el que se refiere a la transformación de materiales, producción de alimentos, generación de energía, y se usa comúnmente en centrales térmicas y nucleares para refrigerar en las altas temperaturas que se trabaja, y cubre el 25% del consumo a nivel mundial. En las agrícolas es el rubro que abarca más el agua, es decir, se usa más agua para realizar sus labores, con un 70% en el mundo, y de igual forma en el sector con más consumo en el país. Es decir, que el sector agrícola es el que más consume agua en México. Se emplea en el riego de cultivos y para labores ganaderas. Depende de factores como el clima, el tipo de suelo, el cultivo al que se vaya a aplicar
los niveles de mecanización, es decir, qué tantos mecanismos o bueno, de cuántas herramientas disponemos para poder usar en sistemas de riego o si es por nuestra propia persona y qué tan eficiente va a ser el aplicar el agua. Y dependiendo de esos factores, sabremos si habrá un consumo menor o mayor. Continuamos con métodos en la producción de forrajes. Los forrajes son todas aquellas plantas que se cultivan con el fin de alimentar a los animales y se pueden consumir en pie, o sea, plantadas o ya procesadas. Según sean las necesidades del proceso productivo, puede haber pasto o heno o ensilajes. La SENASA nos dice que la producción de forrajes depende del ambiente donde se desarrolla, por lo que variará según las condiciones climáticas del suelo de un lugar. Y como así también según la producción ganadera a la que se aplica en ganado ovino, porcino, y también podemos encontrar equinos. Es decir, que dependiendo el ganado al que se le piense aplicar los forrajes, encontraremos ciertos forrajes. Podemos encontrar pasto, el heno y otros tipos de forrajes, dependiendo a qué tipo de animal nos interesa alimentar. El forraje, según el gobierno, se domina hacia las hierbas, pastos verdes o secos, y por extensión a diversas plantas u órganos vegetales que se emplean para alimentar animales domésticos, principalmente el ganado. A lo largo del tiempo, el hombre ha mejorado los sistemas de producción animal en pasturas, incorporando nuevas técnicas, entre ellas métodos de aprovechamiento del forraje disponible, cosa que constantemente estamos buscando una mejor forma para aprovechar esos recursos, para que les rindan, que con el mismo, por ejemplo, la misma cantidad con la que se alimenta el animal, o un poquito menos o un poco más, se puede aprovechar más y podamos generar más recursos para nuestro sistema de producción animal. Giordani nos habla del método ideal de aprovechamiento de la pastura, es aquel en el cual se logra la máxima producción de animal rentable por hectárea, pero para ello se deben de lograr dos aspectos relevantes que a continuación hablaremos. Uno sería la máxima eficiencia de cosecha del forraje disponible por el animal sin afectar sensiblemente su producción individual, o sea, es decir, que el animal debe consumir y transformar en producto la mayor cantidad posible del forraje que se le brinde. Giordani también nos dice que se mantenga a lo largo del tiempo la composición botánica deseada de la pastura para que no disminuya la productividad. No se debe deteriorar la producción de la pastura por desaparición de sus integrantes por efecto del pastoreo o corte. Métodos de producción de forrajes. La causa común en el establecimiento de semillas para forrajes se manifiesta cuando los productores eligen cierta semilla sin tomar en cuenta sus características de calidad, y esto se basa en el precio del kilogramo de semilla como principal criterio, según Alarcón en el 2017. Esto es muy común, que la gente dice, cuesta más barata, genera cierta cantidad de forraje, pues vamos a utilizar esta porque es más barata por la misma cantidad, por ejemplo, por un bulto. Pero no se dan cuenta en los valores de cuánto de ese bulto va a ser, va a germinar y cuánto se va a hacer eficiente en el sistema de producción. Para ello, primero tenemos que calcular la pureza. Para ello se obtiene una muestra representativa, es decir, una pequeña muestra de 20 a 100 gramos de semilla de acuerdo a la especie. Se limpian las impurezas, es decir, nos podemos referir a ellas como basurita, tierra, piedritas, cosas que no tengan que ver con la semilla. Y se vuelve a pesar la muestra. Así obtendremos el porcentaje de impureza. La fórmula es porcentaje de pureza, que es igual a el peso de la muestra en gramos, es decir, el peso total, menos el peso de las impurezas, entre el peso de la muestra en gramos. Y esto por 100 para obtener ese porcentaje de pureza. Es decir, la pureza es como qué tantas semillas sirven de eso, qué tantos gramos o porcentaje de todo el total de semillas que tenemos hay eliminando las impurezas. Después encontramos el porcentaje de germinación, que se van a tomar de 25 a 100 semillas para la muestra. Si es un algodón, es como lo que habíamos hecho nosotros de niños, en su mayoría de frasquito con algodón.
Pues así la mayoría de las veces se aplica para obtener la germinación de las semillas y ver qué porcentaje de germinación hay en estas. Las semillas se colocan en hilera, 5 semillas por hilera, de forma homogénea sobre el algodón humedecido. Después se deja la semilla un lapso de días para ver si germina, pero siempre hay que tener el algodón húmedo para que siempre disponga de agua y no le falte en su proceso para germinar. Después observar y registrar el número de semillas que germinan. Ahora vamos a hacer el porcentaje de germinación, que es el total de semillas que germinaron con respecto a las que habíamos aplicado en la muestra. Es decir, si aplica 25 de 100, vamos a ver que es un 25% de germinación. La fórmula es SG entre S por 100, SG refiriéndose al número de semillas que germinaron, S número total de semillas y por 100 para obtener qué porcentaje del total. Después encontramos el cálculo del valor cultural. O sea, podemos decir el valor cultural como qué tan buena es semilla, qué tanto es aprovechable y qué tanto nos conviene emplearla para forrajes. El valor cultural en porcentajes es igual al porcentaje de pureza, que ya se calculó en el paso 1, por el porcentaje de germinación, entre 100 para obtener el porcentaje. La mayor cifra que se puede obtener es de 100. Difícilmente las especies forrajeras introducidas generarán porcentajes elevados. Se debe tomar en cuenta que las semillas de mayor valor cultural son las más convenientes. Sin embargo, el análisis debe hacerse a la luz del cálculo de costos en función a precio por kilogramo de semillas. Ahí está comentar con una persona que la gente tiende a irse, de ejemplo, un valor cultural de 30%, pero el costo por cada kilo de ese forraje es demasiado elevado en comparación. Por ejemplo, si encontramos uno de 25 y decimos, estará a mitad de precio, pues la gente va a preferir siempre como factor principal irse por un buen precio, que le convenga y que le genere ganancias o que sea de mayor aprovechamiento para sus animales. Terminamos. Estas son las fuentes consultadas tanto de lámina de riego en su orden, por si gustan consultarlas, el uso consultivo y las fuentes consultadas para el método en la producción de forrajes en orden, por si gustan consultarlas. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Ya, esa información que nos acaba de proporcionar compañeros del equipo nos van a ser de gran utilidad para hacer algunos ejercicios más adelante. Y antes de darle la palabra al equipo de Josué Benito, vamos a hacer un ejercicio. El tema que van a exponer enseguida también tiene relación directa con lo que se acaba de exponer, ¿sí? Aquí es nada más aclarar una cuestión con el equipo que acaba de exponer. La información es interesante, la última que presentaron es interesante, pero seguramente fue falta de mi parte, falta de claridad en relación a que ellos hablaron sobre métodos de producción de forraje. Bueno, aquí más que nada era en referencia a los métodos de riego utilizados en la producción de forraje. Pero de cualquier manera nos han vertido una información que es de utilidad para todos. Para todos, está muy bien. Bueno, entonces antes de que pase el equipo de Benito, voy a enviarles en el chat una pregunta, un ejercicio muy sencillo y vamos a tener 3 minutitos para poderlo resolver, ¿sí? Entonces va para ustedes y la idea es que tengamos, si hay dudas, bueno, que aparezcan de una vez. ¿Bien? Ah, ahí está.
Ahí está en el chat la pregunta. Y adelante, por favor, echen el lápiz. Tenemos 3 minutitos para ello. Profe, ¿el resultado sería en litros? Puede ser en litros, puede ser en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿sí? Porque pues todo nos expresa un volumen. Ok, gracias. Ok, ya tenemos una respuesta y de su compañerita Esme. Tenemos una respuesta, a ver si alguien verifica o rectifica.
o ratifica ese dato. ¿Alguien más obtuvo ese valor? Sí, profesor, sí, eso sí. A ver, ¿quién? Paola. ¿Le dio ese resultado? Carla. Sí, me dio igual ese resultado. Bueno, entonces ya tenemos dos resultados. Entonces, muy bien. A ver, ahora sí, si nos... Muy bien, Ayeli. Ya son 3 respuestas, correcto. Entonces, eh, eh, coméntenos, por favor, Esme, cómo le hizo, por si hay alguna duda con alguna Ah, sí. persona. Bueno, yo lo que hice fue sacar primero el porcentaje de porosidad. Entonces, más bien resté la densidad real menos la densidad aparente, lo que salió entre la densidad real otra vez por 100 y me salió 52.83%. Entonces, tomando en cuenta que un metro cúbico son 1000 litros, le saqué ese porcentaje y eso fue lo que me salió, 528.30 litros por cada metro cúbico. Bien, gracias. Es correcta la aclaración, la explicación. Entonces recuerden ustedes que los espacios vacíos, en este caso la porosidad, son los que van a estar ocupadas por el agua. El porcentaje obtenido en este caso fueron 52.8%. Y si consideramos que está a saturación esa muestra, entonces eh, esa sería la cantidad de agua que podría retener ese suelo, ese suelo. Y según la densidad, según la densidad aparente, ¿qué suelo, si hablamos de la textura que maneja la FAO, eh, ¿de qué textura estamos hablando? Recuerden que la FAO maneja 3 texturas. ¿Qué textura sería? Considerando la densidad aparente para este ejemplo. ¿Es de un suelo arcilloso, profe? ¿Un suelo arcilloso es correcto? Sí. ¿Quién me dio esta respuesta? Yo, profesor, Mauricio Canseco. Seco, gracias. Efectivamente, según la clasificación manejada por la FAO, corresponde a un suelo arcilloso. Sí, recuerden, había mencionado en sesiones anteriores que es posible, asumir ciertas condiciones, ciertas características en función
Puede ser en función en este caso, de la porosidad o bien de la densidad aparente. Y podemos asumir la, eh, la textura del suelo, o al revés, teniendo la textura, podemos asumir, aproximarnos a una densidad del suelo. Bien. Bueno, entonces, si no hay duda, no hay pregunta, vamos a darle oportunidad al equipo 14. ¿Y por qué hasta este momento el equipo 14? Ah, bueno, me interesaba, si nos puede repetir, Canseco, por si no mencionaron, no escribieron el dato o la fórmula de lámina de riego. ¿Nos puede recordar eh, cómo está escrita esa lámina de riego? A ver si hacemos memoria. ¿Qué datos componen la lámina de riego para su cálculo? Si no, cualquiera de sus compañeros del equipo que nos recuerden cómo está estructurada la fórmula de lámina de riego. La fórmula general, profe, lámina de riego es igual a volumen sobre área. ¿Hay otra? Sí, son tres fórmulas. La siguiente sería lámina de riego es igual a la resta del porcentaje de humedad a capacidad de campo menos el porcentaje de humedad al punto de marchitamiento permanente. Esto se Bueno, multiplica por densidad aparente y esto por la profundidad de las raíces. sí, ahí su compañerita nos está compartiendo. Bueno. Entonces aquí, justamente gracias. Justamente en esta formulita se habla de la humedad a capacidad de campo y de la humedad a CC, ¿sí? Bueno, lo importante es ahora saber cómo medir. Estamos hablando de humedad, de condiciones de humedad, y lo importante es saber cómo hacer la medición, cómo hacer la determinación. Y por eso es que dejé al equipo 14, hasta después de la exposición del equipo 1 ya en la segunda ronda. Adelante, por favor, equipo Josué. Y gracias por esta facilidad en las imágenes. Adelante, equipo. No nos abandone, equipo. Aquí les estamos esperando, no sé, equipo de Benito Méndez Josué, Ruiz Ramírez Antonio, Santiago Cruz Lluvia, Huerta Orgas y Profesor, Reyes Gómez. Dígame. Josué Benito está conmigo. Pero en el equipo anterior, el equipo 14, Ah, ya. en la primera ronda. Sí. En la primera ronda tengo ya, muy bien. Gracias. Adelante, por favor.
No, no le escuchamos. Bueno, yo no le escucho, no sé si sus compañeros. Yo tampoco. Entonces, si alguno de sus compañeros de equipo puede hacer la presentación verbal, adelante. Profesor, ¿ya me escuchó? Ya está. Ah, ok. Adelante. Una disculpa. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Pues nos tocó el tema de métodos para la determinación de humedad presente en el suelo. Nuestro equipo está conformado por Lluvia de Jesús, Santiago, Luis Ramírez, Antonio. Ay, creo que me faltó otro compañero que apenas se había integrado. Después le paso el nombre, profe. Y yo, Benito Méndez Josué. ¿Por qué la determinación de la humedad en el suelo? Bien, pues porque la humedad representa en los suelos, esta juega un papel fundamental como comportamientos físicos o comportamientos incluso biológicos de la planta, del cultivo que se está teniendo. El agua presente es un medio de transporte para todas las sustancias pertinentes según cada especie que necesita para crecer, para desarrollarse, para cumplir su ciclo de vida biológico. Esta definirá su tipo de cultivo. Se define según el suelo, según el tipo de cultivo y lo que está apto para producir en dicho predio, en dicha tierra. Se divide en dos tipos de métodos, en este caso son métodos directos y métodos indirectos. Como métodos directos tenemos al método que alude al método del tacto, y este método pues se basa principalmente en la interacción propia del humano con el suelo. Esto quiere decir que haces contacto directo con tu piel y sobre las texturas de cada tipo de suelo que se tiene. Y ahí tenemos una tablita que nos muestra el porcentaje y la textura, tres tipos de texturas, la textura gruesa, media y fina. Nos dice lo que es la capacidad de campo, el 0%, que cuando el suelo no... Bueno, es como un dato, una técnica que se cree que se tiene, es que al agarrar un puñado de tierra y exprimir, compactarlo en tu mano, hacer un proceso como de exprimición, esta suelta algunas ligeras gotas de agua y es cuando el término se conoce como capacidad de campo. Cuando se hace en un suelo secos que no tienen, están al 0% de capacidad de campo, cuando este suelo se comprime, pues no, no deja una bola uniforme en la mano y tampoco pues libera estas partículas de agua. Se habla valores del 25%, al 25% del 50%, del 50% al 75% y del 75% al 100% que ya se consideran un suelo a capacidad de campo. Y la capacidad de campo nos menciona principalmente, la podríamos definir como, como un suelo que se encuentra en su límite superior a su retención de humedad. O sea, ya no puede retener más, porque si en dado caso de que se siguiera el suelo humedeciendo o brindándole agua, ya generaría un tipo de erosión hídrica, porque ya no puede ser, ya no es capaz de seguir almacenando dentro de los espacios porosos más cantidad de agua. Entonces lo que ya nos generaría pues un problema en los cultivos, etcétera, ya. Un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Esto es lo que es el método de tacto, es un método de estimación de humedad. Cabe mencionar que su índice de acertez varía principalmente de la experiencia del técnico, al que lo esté realizando. Entre más experiencia, pues ahora sí que tienen más colmillo y podrían ser un poco más exactos.
que van alrededor del 5%. El método graviométrico, pues este se apoya directamente de un método que se conoce también como el método del microondas o el uso de un microondas. Su fórmula es la siguiente, la que se muestra ahí, no sé si se aprecia ver. Sí. Nos indica los valores de PV, bueno, el porcentaje gravimétrico del agua, los MW, que son los grados, los gramos de masa de agua que existen en el suelo por cada 100 gramos de sólidos, los MS y es la masa, bueno, sí, el porcentaje de masa, el PSH, que es el peso de la muestra en el suelo húmedo, y el peso del suelo el peso del suelo seco. Aquí hacía mención del método de luz en microondas, porque exactamente estos últimos dos datos que se obtienen de PSH, del método del suelo húmedo, el peso del suelo húmedo es porque se hace un peso antes de poder integrar de meter al suelo a una temperatura de 105 hasta 110 grados Celsius que se da en el microondas, y se dan los valores con anterioridad para posteriormente poder obtener lo que es el método, el peso seco del suelo. Ya de esta manera podemos obtener lo que nos brinda, bueno, podemos aplicar la fórmula y obtener el resultado. Este método también se clasifica en dos partes, que son métodos de volatización y métodos de precipitación. En el método de volatización, pues es un gas que se recoge o que se pesa. Pero ¿cómo se pesa este gas? Pues se determina a partir del peso del producto gaseoso, o es decir, la pérdida de agua que se tuvo durante el contacto con el calor, en este caso en el microondas. Este es el valor que se obtiene de los gases, el peso de los gases. Es como que la materia de humedad que se evaporó. Para el método de precipitación, forma un compuesto insoluble del peso en una muestra determinada. El compuesto es únicamente producido posteriormente por el calentamiento. Se varía por varias características, que son las pérdidas de lavado del mismo, el precipitado, es decir, que no esté contaminado pues por disoluciones o por ciertas partículas, y la partícula, para poder ser filtrada otra vez, permite que las partículas pues sean filtradas sin ningún problema. Bueno, ahí tendríamos esos dos métodos. Bueno, cabe mencionar que hay un método más aquí que se conoce como el método de lisímetro. Pero pues o que más bien conocido como un evapotranspirómetro, que ya es más o menos anuade al método que es el gravimétrico. Después pasamos al método, bueno, a métodos ya indirectos, que es como la ayuda de tensiómetros. Aquí también se muestra una pequeña tabla, la cual nos indica pues los cultivos y a la profundidad que se colocan estos tensiómetros. Por ejemplo, en maíz, en sorgo, que son casi pues componentes mismos, se hacen a una profundidad, pues digamos, un tanto superficial de 45 centímetros, y el profundo es casi a 1 metro, son 90 centímetros. Lo mismo pasa con las habas, que son a 30 centímetros en un sensor superficial, y un sensor profundo, que es a 60 centímetros. En los pastos son más cortos, y son de 30 centímetros a 45 centímetros el más profundo.
Aquí en este método se cumple una función, la cual nos dice que el suelo seco aumenta la tensión del agua en el suelo. Este suelo principalmente se encarga de extraer agua del propio suelo a través de una punta de cerámica porosa, creando así pues condiciones de vida, eh, no un vacío del tubo del sellado, bueno, este también tiene un índice de calibración con respecto a la humedad del suelo, ya que la humedad también varía en cada tipo de suelo y según el tipo de textura. Este método debe estar sí o sí estrictamente en contacto con el suelo y se instala solo de forma semipermanente. Es decir, se va cambiando de lugares constantemente y se tiene que hacer una gran extensión durante todo el periodo que se desea analizar. Resulta ser un método un poco fácil, pero también muy laborioso, pues es un proceso con un equipo electromagnético, es un proceso que conlleva un equipo también de electromagnético que tiene un costo muy elevado. Aparte de que los datos no sean muy precisos, por lo cual también no es muy redituable llevarlo a la práctica. El método de bloques de yeso o resistencia eléctrica, más bien conocido como resistencia eléctrica, y los bloques de yeso es porque son pequeñas partículas que son formadas por yeso. Pero más bien también genera una contraparte porque al usarlo en suelos se pueden generar puentes de sales que generan datos erróneos en las cifras leídas. ¿Esto por qué? Porque pues, la sal con el yeso pues, generan rompimiento de estas mismas partículas, lo cual altera los resultados obtenidos. No es un método costoso, pero sin embargo, de la misma manera, su rango de amplitud no es superior para abarcar una gran parte del predio de la muestra de suelo, por lo cual se recomienda poner varios sitios de muestra. Entonces, necesitas pues cantidad de personal y cantidad de material para poderlo llevar a la práctica. Y pues es muy laborioso. Yo creo que por esas ondas tampoco, y aparte de que se usa más en métodos de riego. Cuando se usan sistemas de riego, estos son los más prácticos o los más utilizados. También presentamos el método de aspersores de neutrones, que también se clasifica principalmente por la cantidad de neutrones rápidos que se fijan en el suelo, que es una capacidad electromagnética, se basa principalmente en el contenido de agua, que al chocar con ciertas partes que genera el suelo de puentes de hidrógeno, los vuelve un poco lentos y es ahí cuando se mide la lectura de humedad de suelo por la cantidad, eh, por la cantidad de conteos por minuto, que es como se define, cantidad de conteos por minuto, y viceversa, los que regresan a una velocidad más lenta hacia esta parte de la etapa. Es un equipo muy costoso, por lo cual, pues no se ha generado no se genera una práctica constante con este método. Sus fórmulas también se tiene que utilizar constantemente porque es un método que necesita calibrarse. Y ahí nos dice que lo que es teta son valores ya estables del 0.421 menos el 0.106%.
Y esto es un medidor de humedad expendi. El medidor de humedad es pues, para suelos, también sirve para polvos áridos, para hormigones, para carbón y para yeso. Este es un método muy versátil porque también se utiliza en la industria de construcción, o sea, y pues es un equipo muy utilizado en los sectores como la ingeniería civil o la geotécnica o proyectos de restauración. Otros sectores utilizan este equipo solo para la minería o la fabricación de aceros. El funcionamiento del expendi es sencillo, pues contiene un tanque presurizado, una balanza y una maleta de transporte. El ensayo consiste en extraer una parte material, a ensayar una pequeña porción del sustrato en este caso, y previamente pesado con la balanza se incorpora al suministro y posteriormente se añade una cantidad de carbonato de calcio, la cual producirá una reacción en el interior, aumentando la presión de modo tal que proporcionará la cantidad de humedad en el recipiente. El resultado reflejado en la esfera del equipo, pues da los beneficios que de ser preciso y sencillo, robusto y fiable, también es portátil y sin la necesidad de una alimentación eléctrica. Y es versátil y también cubre un amplio rango de materiales a utilizar. Bueno, es como sus ventajas, yo creo que es el más atinado en estos casos. Y pues sería todo. Sería todo, profesor. Son unas pequeñas partes de la bibliografía consultada. Y sí, terminamos. Gracias. Muy bien, gracias por la exposición y ya haremos algún comentario más al respecto en relación a los métodos para la determinación de humedad del suelo, cuáles son los más utilizados, cuáles son los más prácticos, y ya lo haremos en la próxima sesión. Por hoy, si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer, adelante. Y de no ser así, pues nos estaremos escuchando, viendo la próxima sesión. ¿Vale? Si no es así, ya nos veremos la próxima semana. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.